Bien, estábamos, no hay monitores hoy. Yo sí de dónde Estábamos en el capítulo, yo tengo acá el 28, estoy en el 28. 28:9, que dijiste que era como interesante, que iban a leer varias Biblias. Vea, ya apareció una monitora nueva. Sí. Sari sí sabe dónde vamos. Sí, Pero tremenda. sí, no es que Dios hasta las últimas palabras de Pablo antes de irse la casa. Íbamos en el, específicamente, íbamos en el versículo 9, que sé que ese es el que va a presentar algunas controversias bien interesantes. En el capítulo 28, verso 9, ¿no? Pero Hoy vamos a empezar el 28 completamente. vamos a empezar, ¿no? Yo tengo en el 9 iba. Ahí es donde yo creía que íbamos, Ah, sí. Pasar a la yo me guío un poquito por la intuición, no por la memoria. ¿Estoy intercambiando? Sí, sí, sí. No, así está bien, gracias Daniel, no te merezco. Versículo 9. Yera. Isaías capítulo 28, versículo 9. ¿A quién va a enseñar ciencia y a quién hará entender los oráculos? A los recién destetados, a los arrancados de los pechos. ¿Por qué? Dos puntos. Saula tsau, saula tsau, cuaula cuau, cuaula cuau, sersham, sersham. Entendí todo súper bien. Bien, ahora vamos a empezar a leer en todas sus Biblias cómo los traductores se las arreglan, se las ingenian para traducir una locución inteligible. ¿Es clase de lenguas o de...? Diversos géneros de lenguas. Aquí dice, ¿a quién creen que están enseñando? ¿A quién le están explicando su mensaje? ¿Creen que somos niños recién destetados que acaban de dejar el pecho? Niños que repiten A, B, C, D, A, E, I, O, U. Un poquito aquí, un poquito allá. A, I, O, U, A, I, O, U. ¿Sí ven? Qué diferente. Ok, esa es una versión internacional, ¿verdad? Que te lleva a un contexto como quien dice, él está haciendo un paralelo entre un paralelo irónico, como entre el balbuceo de un niño chiquito versus una cosa que debe ser importante, que es una profecía. Entonces ahí el A, I, O, U es lo primero que se le enseña, las vocales a los niños, pues a los parvulitos no, ya cuando están 4 años, que Sí. jardín. Yo sé poco de pedagogía De 5 infantil. años. Ok. A ver, otra Biblia, por favor, que leamos varias versiones, a ver cómo se las ingenian los traductores. ¿A quién comunicará el Señor la ciencia? ¿A quién dará la inteligencia de lo que dicen? A los niños acabados de destetar, a los que son arrancados de los pechos de sus madres. Ya que dice por escarnio, manda, vuelve a mandar. Oh profeta, manda, vuelve a mandar. Espera, vuelve a esperar. Espera, vuelve a esperar. Un poquito aquí, otro poquito allí. Esa versión me gusta. Ok, démosla ahí. Entonces, esta versión nos contextualiza directamente el contexto de la ironía del niño pequeño. Esta versión que tú estás leyendo, según lo que estás diciendo, es una versión que es traducida desde una que se llama la Peshita, que es una versión hebraica de las escrituras. Entonces, intentan traducir el vocablo literal que existe ahí en del hebreo al castellano, se diría como está en tu Biblia. Pero si uno lee eso de corrida, uno dice, ¿qué es esto? No entiendo nada. No entiendo, no comprendo esta situación. Ok, esta está contextualizada, la tuya está casi que es una traducción más literal. Otra más. Yo sé que la Valera puede decir algo diferente. Hay algunas que pueden decir hasta mi mamá me mima. De más que la mía. ¿A quién le enseñará conocimiento o a quién hará entender el mensaje? A los que recién han sido destetados, a los que recién han sido quitados de los pechos, porque mandato tras mandato, mandato tras mandato, línea tras línea, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allí. Ok, también es una versión que no es de la Vulgata Latina, es una versión que la tradujeron directamente desde el hebreo. Correcto. Sí. No es la misma que él. ¿Cuál? No dice, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Eso es
de la... espérate que me pasé. Eso es versículo, ese es el capítulo que sigue. Es el 9. Sí, espérate. El 10. ¿A quién enseñará la ciencia o quién se dará a entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea y un poquito allí, un poquito Esa es allí. la Valera, esa es Valera del 60. Ujú. ¿Y la tuya? No, internacional. Nueva versión internacional, ok. Muy bien. ¿Alguna más? ¿Alguna que diga algo diferente de lo que están leyendo a lo que se ha dicho acá? ¿Qué dice Jerusalén? No, lo mismo la de Pablo. Yo tengo la Pues la de nosotras. Saxao, esa es una traducción de la Vulgata. Pues la de nosotras es muy Parecida, pero diferente. distinta. Hablan de mí y dicen, venir a darnos lecciones a nosotros, a enseñarnos lo que Dios ha revelado, como si fuéramos niños chiquitos. Que apenas estuvieron. Sigue. Verso 10. ¿Sí ve? Balbuceo. Ay, ok. Eso, miren lo interesante de esto, porque uno ya, de acuerdo a este pasaje, y yo quería hacer el ejercicio, es que miráramos las intenciones de los traductores, para que cuando leamos una escritura, miremos que cada, digámoslo así, que cada traductor tiene una carga intencional. Y la intención te va a llevar a ver como qué tipo de versión tienes tú. Repito, la nueva versión internacional, su intención es llevar al lector a tener una comprensión fácil, sin necesidad de tener que profundizar, para que en una lectura continuada sea, digámoslo así, un poco más rápida, y para que usted entienda más rápido, porque todo el mundo no tiene el mismo nivel, ni de profundización, ni de tiempo, ni todos andan estudiando hermenéutica bíblica, ni saben griego o hebreo. Entonces te hace la vida fácil y no está descontextualizada, está completamente dentro del contexto de Isaías, ¿ya? Otras Biblias, como la de Jerusalén, que es como la Nácar Colunga, que es la que yo estoy leyendo, o la tuya, por ejemplo, que estás leyendo, la que me acabas de leer de Valera, como saben que esa palabra de pronto también podría tener otra trascendencia, entonces lo dejan tal cual estaba desde el hebreo, así parezca que en el castellano no tenga sentido, pero en una nueva versión internacional no van a dejar nada que no parezca tener sentido, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a darle el sentido acá. Estas palabras tzau, la tzau, que nos dicen acá, desde el hebreo, yo estuve leyendo el Targum de los hebreos, de los judíos, respecto a estos pasajes de Isaías, y incluso entre ellos hay como un poco son como unos compendios de eruditos judíos, ¿no? El Talmud, pues. No, el Targúmenes. Entonces, son compendios de teología judaica. Y entre ellos habían discusiones teológicas respecto a este pasaje. Algunos dicen que eso viene como desde el idioma asirio, otros incluso dicen que la palabra ahí es como estiércol, ¿ya? O incluso se atreven a decir unas palabras más fuertes, pero son discusiones ahí filiológicas que no van al caso. En lo que sí todos coinciden, todos los teólogos de todas las ramas, judíos, no judíos, todas las denominaciones cristianas, es que acá se está hablando de un mensaje ininteligible e irónico, comparable con el lenguaje que se le enseña a los niños pequeños, que es lo que recoge tu traducción, y que los profetas, que el profeta Isaías está hablando sobre ellos, sobre que así como ellos están mofándose de las profecías de Isaías, que son muy fuertes, y las profecías de ellos son muy laxas, que dicen ser de Dios, de la misma manera, para el pueblo, las profecías que ellos van a tener van a ser como este tipo de cosas, como un vocablo que la gente no va a entender, como cosas de niños. Entonces dice, ¿a quién va a enseñar ciencia y a quién hará entender los oráculos? A los recién destetados, a los arrancados de los pechos, porque ahí y todas esas cosas de niño. Verso 11, pues por balbucientes de labios y con lengua extranjera hablará a este pueblo. Entonces, ¿qué les está diciendo? Esas profecías de ustedes, así como esas profecías que ustedes están diciendo o burlándose de las profecías mías, refiriéndose a Isaías, a ustedes les va a profetizar otro pueblo,
¿Y de qué manera les va a profetizar? Un pueblo extranjero al cual ustedes cuando los escuchen a ellos no les van a entender nada. Es como cuando nosotros escuchamos hablar a dos personas en mandarín. ¿Alguien sabe mandarín acá? Ok, entonces vale la aclaración. Entonces escuchamos a dos personas, uno dice, eso, que están balbuceando, eso es ininteligible para nosotros. De la misma manera, cuando el pueblo de Israel iba a ser gobernado por los asirios, cuando iban a llegar hasta Jerusalén, estos falsos profetas, que no profetizaban sino prosperidad para el pueblo de Israel, pero que no le hacían caso al verdadero profeta, que sus palabras eran más bruscas y que ellos estaban confiando en todas en esos momentos, como en todas esas tramas políticas con el imperio de Egipto y en esas sutilezas políticas, en lo que se llama ahora, porque pierdo la actividad en esa actividad diplomática de parte de Israel con los egipcios. Creían que todo estaba muy estable, pero Isaías les decía, no se alíen con los egipcios, no pongan su confianza en el pueblo de Egipto, no pongan su confianza en los fenicios, en los de Siria, porque la confianza de este pueblo debe estar en Dios. Y puesta la confianza en otros elementos, aunque tenían unos periodos relativamente de paz y esa diplomacia generaba un éxito temporal, lo que él les está diciendo es que otros van a profetizarles a ellos, de manera irónica. Pero ¿cómo les iban a profetizar? Un montón de asirios, hablando en un lenguaje extraño, ininteligiblemente para ellos, pero en el cautiverio. Iban a tener militares hablando cosas que ellos no entendían, pero arrodillados y encadenados, deportados allá a trabajar como esclavo a Asiria. Eso es lo que significa este pasaje. Pues balbuceantes de labios y con la lengua extranjera hablará este pueblo, aquel que les dijo, este es el reposo, dar reposo al fatigado y este es el descanso. Es decir, esas actividades diplomáticas en las que Israel se sentía muy cómodo, ese tiempito de paz que la gente decía, sí, mira, esto resulta. Isaías, ¿por qué está profetizando eso si todos estamos viviendo tan bueno? Ese aparente descanso, dice, pero no quisieron escuchar, y será para ellos palabra de Dios. Y vuelve, y necesito en tu Biblia que me digas cuando dice, y será para ellos palabra de Dios, comillas. Pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas. Es lo que sigue. Exactamente. En el mío dice, pueblo al que dijo, ese es el lugar de descanso, que descanse fatigado. Ahí está. Entonces el mío dice, y será para ellos palabra de Dios. Él está explicando eso que está diciendo ahí. Saula tzau, saula tzau, cuaula cuau, cuaula cuau, sersham, sersham, para que anden y caigan de espaldas y sean quebrantados, tomados en el lazo y aprisionados. O sea, lo que ellos creen que va a ser profecía, y como se burlaban de Isaías, él ahora se está burlando de ellos, o es una ironía, digámoslo así, profética, en la que él les está diciendo, pues como ustedes creen que lo mío es ininteligible y que lo mío no proviene de Dios, pues yo les voy a decir que a ustedes les van a profetizar, y les voy a profetizar cómo lo van a hacer. Personas hablando un idioma extranjero los van a tomar por prisioneros. Bien interesante esto, ¿no? Oíd pues, burlones, la palabra del Señor, dominadores de este pueblo que está en Jerusalén, porque dijisteis, hemos hecho pacto con la muerte, nos hemos concertado con el Sheol. Esta palabra es extraña. Esa palabra es extraña porque él está hablando sobre los profetas de Israel, sobre estos mismos que se burlaban de él por las profecías de Isaías, es decir, que no le creían. Porque un profeta hablando de que va a venir un imperio a tenernos por cautivos, y nosotros estamos viendo una aparente paz, que está profetizando, ¿cierto? Eso es como cuando está haciendo mucho calor y alguien dice que va a llover. Ese tipo está loco, pero él era profeta de Dios. Y entonces, cuando él les dice a estos profetas, y esto es muy extraño, no hemos concertado con el Sheol, esto puede tener dos interpretaciones. Primero es que la diplomacia de Israel con Egipto
era como donde ellos tenían ese atisbo de seguridad. Ellos buscaban la seguridad desde tiempos abrahámicos. Siempre cuando había un problema con Israel, una hambruna, una sequía, el lugar de refugio por antonomasia era Egipto. Porque Egipto, un imperio que siempre tenía ciertos lugares donde podían pastorear sus ovejas. Ahí en los deltas del Nilo hay unos pastizales y unos llanos grandísimos, y ellos siempre le daban a ciertos pueblos como el reposo allí. Eso pasó con Abraham, eso pasó con Jacob, hasta que llegó la gran hambruna, donde ellos también les tocó volver a hacer lo mismo, y después José y la historia que todos sabemos. Siempre se ha conocido que Egipto era como esa tierra de refugio, y al ser imperio, entonces ellos se estaban tratando muy bien, y parece que hay un culto, que es el culto de la diosa, con la diosa Isis, que se hacía. No era Isis, es Set, no es Isis, es Set. El dios Set, que es un hombre en el panteón egipcio con cara de chacal. Es como un humanoide con cara de chacal. Y este hombre, digamos, era un dios que gobernaba las regiones oscuras o las regiones de la muerte. Y te ponía una balanza y te pesaba como tus obras buenas o malas y te guiaba hacia el inframundo. Un poco como el Hades de los egipcios, el Hades de los griegos versus el Hades versus Set, que era como la versión egipcia. Y los sacerdotes de Set tenían ciertos pactos con la muerte para que la muerte no les tocara, con ciertos amuletos, ciertos recitales y conjuros que ellos tenían, hacían que la muerte no los pudiese tocar, y consagraban a pueblos y consagraban a personas importantes. Y pareciera como si de alguna manera los sacerdotes y las personas y los profetas de Israel, algunos se habían corrompido en estos acercamientos diplomáticos con Egipto, habían alcanzado a tener algún grado de costumbres con ellos. Esto es especulación, pero es que nos parece extraño cuando leemos: hemos hecho pacto con la muerte, porque dentro del mundo de Israel, del pueblo de Israel, no se conoce ningún tipo de nigromancia o necromancia de este tipo. No se conoce, ni dentro de la cultura, ni dentro de la historia, como un tipo idolátrico oculto a la muerte dentro del pueblo de Israel. Entonces, podría ser eso, ¿no? Entonces lo dejamos como en un pequeño paréntesis. Hemos hecho pacto con la muerte, nos hemos concertado con el Sheol. El Sheol era el lugar donde iban los muertos. El azote desencadenado pasará sin llegar a nosotros, porque nos hemos hecho de la mentira abrigo, de la perfidia refugio. Se está refiriendo, eso nos hemos hecho de la mentira abrigo, de la perfidia refugio, se está refiriendo a las artes diplomáticas. Ustedes no han visto que actualmente, pues ya en tiempo contemporáneo, la diplomacia es como el arte del buen mentir, políticamente hablando. Entonces a los presidentes les llaman que son estadistas porque saben tapar bien las mentiras, o por llamarle amigo al que después van a ponerle la pata y van a traicionar. Aquí no pasa, Eso no pasa acá, ¿cierto? Eso es la diplomacia. Lastimosamente, un buen diplomático es alguien que sabe mentir bien, sabe disfrazar sus intenciones. A eso le llaman diplomacia. Un lobista, pues. Entonces, eso es lo que lo que está diciendo Isaías acá, porque nos hemos hecho de la mentira abrigo, de la perfidia refugio. Es decir, de la diplomacia con el pueblo de Egipto, nosotros nos hemos hecho eso. Y la diplomacia para Isaías era completamente innecesaria para la teocracia, porque en una teocracia donde nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, que es el pueblo de Israel, nosotros no necesitamos el consejo o el abrigo de otra nación, salvo si Dios nos manda para allá, porque en ese caso ellos serían un instrumento de Dios. Dios no depende de ellos dependen de Dios, y todos son instrumentos de Dios, vasos de honra o de deshonra, dice el apóstol Pablo. Dice que incluso el Ramsés II o Tutmosis II, dependiendo de donde uno se ubique en la fecha del Éxodo,
quien se encargó de interrumpir en las plagas de Egipto, dice en Éxodo que fue aún el faraón un instrumento de Dios. Cuando dice, y endureció Dios el corazón del faraón. ¿Recuerdan esa expresión? Con las plagas. Entonces, para que él no le hiciera caso a Moisés. Para manifestarse y derrotar y demostrar cómo todo ese panteón egipcio iba cayendo conforme cada plaga, porque cada plaga representaba una deidad, la cabeza de un dios. Entonces miren, de la misma forma, la diplomacia para el pueblo de Israel no es la salida, sino escuchar la voz de Dios, la del profeta del que se están burlando. Entonces aquí Isaías está repudiando esa falsa democracia, ese arte de mentir con los egipcios. Verso 16. Por eso dice el Señor: he aquí que he puesto en Sión por fundamento una piedra. ¿Recuerdan? Creo que es el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. He aquí que he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, piedra angular, de precio, sólidamente asentada. Esto es bien interesante. Este pasaje es bien interesante porque es un pasaje mesiánico por excelencia. Voy a buscar. No lo tengo acá. La piedra que echaron los arquitectos ha pasado a ser la piedra del ángulo. ¿Okay? Entonces este pasaje lo recogen los apóstoles y lo recogen los evangelios. Cuando se refiere a la piedra, está refiriéndose en tema de construcción. Es una piedra para construir. La piedra del ángulo, él está utilizando aquí piedra en dos sentidos. Uno como piedra angular y otro como piedra en tanto el primer cimiento. ¿Ya? No tengo aquí cómo dibujar, pero lo podemos imaginar. Sí, vamos a imaginarnos el arco y vamos a imaginarnos también la primera piedra que se pone para edificar un edificio. Lo mejor que tenían los judíos para construir, más que la argamasa, era la piedra. La argamasa es más débil, la piedra es más frágil, la piedra por eso se llama la casa sobre la roca, a lo que tanto se refieren. El primer cimiento, he aquí he puesto en Sión por fundamento una piedra. Este fundamento significa los cimientos por los cuales se va a regir el pueblo de Israel. Miren que antes de introducir un término mesiánico, es decir, la piedra del ángulo que todos sabemos que es Cristo y es la nueva, y es la iglesia y la nueva creación, antes de eso él está hablando sobre cómo los judíos, cómo su pueblo está yendo en contra del fundamento que él había constituido sobre el pueblo de Israel. ¿Y cuál era el fundamento del pueblo de Israel? Según lo que estamos hablando, la ley. ¿Y la ley basada en qué? En la teocracia. Es decir, ¿cuál es el fundamento de Dios con el pueblo de Israel? Fundar una teocracia. Yo hablaré y ustedes, mi pueblo, me van a escuchar. Ese es el fundamento. Pero ese fundamento había sido violado, violentado y pisoteado de tal forma que ya ellos no confiaban en Dios, no estaban esperando el consejo de Dios, sino que se habían metido, se habían inmiscuido en su propia sabiduría, la sabiduría según el mundo, las técnicas diplomáticas, persuasivas, hacer alianzas políticas con otras naciones y con otros imperios, porque no confiamos en Dios. Entonces, la base de la confianza en Dios pasó a ser la base de la confianza en las fuerzas del mundo. Por eso Dios introduce acá, en esta profecía, y como ustedes son esto, yo introduciré, ha dicho el Señor, una piedra, unos nuevos cimientos, y sobre esta piedra ya no va a ocurrir eso que ustedes están haciendo. Pablo, qué pena, me especificas teocracia, lo has dicho varias veces, pero ya me... Teo, griego Dios, cracia, gobierno. Es el gobierno de Dios. Democracia, demos pueblo, cracia, gobierno. Pablo, eso es como muy, y sigue pasando siempre. Pues
y de hecho muchos creyentes también. Y es la lucha también. Sí, o sea, como decirle a aquel que me ayude con la hoja de vida para que, a ver si me dan trabajo. Las intrigas. Pues como esa La falta de confianza. esa falta de confianza en Dios y yo poner confianza en la palanca, en el Político. título, en la cosa, pues en lo que sea, nos pasa todo el tiempo, ¿cierto? Y no centramos la confianza en Dios. Si Dios quiere lo da y si Dios no quiere Eso no lo llevado da. hasta el punto de vista particular, sí, aplica de esa manera. Como el punto de vista homilético, sí. Pero aquí se está refiriendo más directamente hacia la dirección de toda una nación. Si yo voy a llevar esta palabra al contexto particular, sí, encaja de esa manera. Pero en el contexto inmediato de la Escritura es cómo se debe regir una nación, sobre todo la nación de Israel. Y al Mesías, ¿ya? Aunque si lo va a llevar al término personal, sí, claro, aplica. Confiar en el otro puede o qué puedo hacer yo, pero no qué puede hacer Dios en mí. Confiar en el mundo o en mis propias fuerzas, eso es falta de fe, eso es fe en mí mismo. Y Dios la permite, pero entonces, de acuerdo a lo que tus capacidades vas a obtener todo, pero la gracia queda completamente rechazada. Desvió al propósito. He aquí que he puesto en Sión, Sión es el monte de Jerusalén, he puesto en Sión por fundamento una piedra probada. Miren que es una piedra probada. ¿Qué quiere decir una piedra probada? Una piedra que pasó por el escrutinio de Dios, que pasó por la supervisión de Dios, que algo tuvo que hacer esa piedra, que hay un mérito en esa piedra. Por lo tanto, no se está refiriendo a simplemente una analogía cualquiera o de edificaciones y cosas, sino que se está refiriendo a una persona. Cuando dice una piedra probada, se está refiriendo a una persona. Y dice, no solamente cimiento, no solamente va a poner nuevas bases teocráticas, sino que va a ser una piedra angular, va a ser cimiento y ángulo. ¿Qué quiere decir que va a ser cimiento y ángulo? Las piedras angulares en la arquitectura romana, que es donde se ven más en la semita también, porque esto es lenguaje semita, normalmente las construcciones de ellos las casas eran con arcos. Entonces, si yo tengo un arco, tengo pilar A, pilar B, y el arco, si está hecho en piedra, porque estamos hablando de piedras, va a tener una piedra en todo el centro del arco que va a unir los dos postes del arco. Esa piedra que va en la cabeza es la piedra del ángulo. Si yo saco esa piedra de ese ángulo, ambos postes no van a tener soporte y van a caer y no va a tener sentido. Por lo tanto, esa piedra angular es la que le va a dar soporte y sentido al arco, a la puerta, exactamente. Es la que va a unir ambos. Entonces que arriba queda así. Exactamente. Y si no hay algo que soporte las dos caras, no tiene sentido. Ellos se derrumban. No tiene sentido, se desploma. Se derrumba la... Entonces miren lo importante que es esta piedra de ángulo. Y fuera de eso dice, de precio, sólidamente asentada, porque ya está aprobada por Dios, y el propio peso de esa piedra, nada en ella va a desencajar, va a encajar perfectamente. Y miren esto, el que en ella se apoye no titubeará. El que en ella se apoye no titubeará. Y del derecho haré regla, y de la justicia haré nivel. Y la granizada echará abajo al abrigo de la mentira, y las aguas torrenciales inundarán el refugio. Refiriéndose a Egipto y al falso refugio que no sea él. Pablo en esta dice que el que creyere no se apresure. ¿El que creyere en qué? No se apresure. Que angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Ok, eso podría traducirse o en el contexto como no tropezar, ¿cierto? El que creyere no tropezará, también puede traducirse como ese sentido. La mía dice así y tiene como un asterisco y dice, cuanto crean en él no quedarán confundidos. Ajá. Tropiezo, como es una persona, entonces aquí como lo están utilizando
el paralelismo entre persona y piedra, entonces lo que es tropezar con una piedra, en el sentido de la enseñanza del Mesías, sería el no confundirse. Miren qué tan hermoso esto. Este pasaje es precioso porque es de una riqueza y una grandeza impresionante, porque nos lleva a nosotros a comprender lo que es la instauración del reino mesiánico, lo que es la obra del Mesías. ¿A quién le ha pasado que leyendo el Antiguo Testamento parece que estuviésemos leyendo unas cualidades o un comportamiento diferente de parte de Dios a lo que leemos en el Nuevo Testamento? O que hemos encontrado esa pequeña paradoja, ¿cierto? Que parece que Dios justiciero y Dios amoroso. ¿Okay? Y este esquema de la piedra angular nos va a llevar a comprender, cuál es el sentido de lo que es la ley y lo que es la gracia. Por Jesucristo, que es la piedra del ángulo, ambos testamentos tienen validez y se relacionan, porque Él encaja perfectamente en ellos. Miren cuando Jesús viene y dice: señores, yo he venido aquí a cumplir hasta la última iota, se traduce como coma, que es una letrica minúscula en el alefato hebreo. He venido a cumplir hasta la más mínima expresión de la ley acá. Y Jesús siempre fue cumplidor de la ley, hasta el final, cumplidor de la ley, en todo. Por lo tanto, Jesús cumplía todo el Antiguo Testamento, y Jesús validaba la ley en su caminar. Sin embargo, en ese cumplir la ley, Él nos iba abriendo la otra cara del ángulo, la otra cara de la puerta, del otro pilar, que es la gracia. Entonces Cristo, siendo la puerta, cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros nos asimos a esa roca, a esa piedra angular, nosotros no vamos a tropezar en nuestro camino, aún a pesar de que todavía no sigamos los estatutos de la ley. Porque en Él ya se cumplió toda la ley. Entonces nosotros vivimos por los méritos del Mesías y no por nuestros propios méritos. Y es esa nueva teocracia la que Dios iba a instaurar. La gracia, a eso se refiere esta palabra. Y del derecho haré regla, y de la justicia haré nivel, y la granizada echará bajo el abrigo de la mentira, y las aguas torrenciales inundarán el refugio. Porque en Él yo hago justicia, en Cristo Él nos hace justicia, en Cristo tenemos refugio. Nuestro refugio no va a ser en los demás, no va a ser en falsas expectativas, no va a ser en el país en el que nacemos, en las condiciones sociopolíticas en las que estemos, sino que nuestra roca, nuestra fe, nuestra fortaleza es Él. Verso 18, vuestro pacto con la muerte será roto. No se está refiriendo a la muerte nuestra, ¿no? No se está refiriendo a la vida eterna. Se está refiriendo en este pasaje a lo que les estaba hablando de ellos, a los anterior. Exactamente, pero en este pasaje sí se refiere a nosotros. Y vuestra convicción con el Sheol no subsistirá. Cuando el azote, este pasaje me equivoqué. Este pasaje no se refiere a la resurrección, sino se refiere específicamente a lo que han dicho ahorita, a los sacerdotes que tenían ese pacto que creemos, pero no es tácito en las escrituras, que es un pacto con el dios Set, que ellos hacían para privarse de la muerte, en ese sentido de quedar bien con los egipcios. Vuestro pacto con la muerte será roto y vuestra convicción en el Sheol no subsistirá. Cuando el azote desencadenado pase, os aplastará. Siempre que pase, os tomará y pasará todas las mañanas, de día y de noche, y su espantoso terror os servirá de lección. Verso 20. Porque la cama será corta para estirarse y la manta demasiado estrecha para envolverse. Es una analogía proverbial como para referirse a no tendrán ni escondedero a peso, como decimos vulgarmente. No van a tener escapatoria. Van a intentar tener abrigo y no van a poder encontrarlo.
van a intentar refugiarse con los egipcios y les van a fallar, porque el azote de los asirios va a llegar, como se los he profetizado, y en lengua extranjera van a claudicar todos ustedes. Porque se alzará el Señor como en el monte de Parezín, y rugirá la cólera como en el valle de Gabaón, para realizar su obra extraordinaria, para hacer su obra inaudita. Y ahora no os burléis, no sea que se aprieten vuestras ataduras, pues decretada está la ruina sobre toda la tierra. Yo se lo he oído al Señor, Dios de los ejércitos. Toda esta profecía va para todos aquellos profetas y personas que tenían cargos espirituales en el reino de Judá, que se burlaban de las profecías del profeta Isaías, porque mientras ellos profetizaban con base a lo que sus ojos veían, eso es muy fácil. Tenemos paz, le profetizaban a los 4 reyes de esas dinastías paz. Mientras que Isaías todo el tiempo estaba diciendo, arrepiéntanse, las mujeres compórtense de esta manera, los políticos hagan esto, Dios está pidiendo esto. Y ellos de oídos largos porque estaban viviendo esa época de paz. Y ahí está. Y esa burla se iba a convertir en llanto. Estamos hablando más o menos del año 701 antes de Cristo. 23. Esto es un sentido parabólico o una parábola, así como las que usaba nuestro Señor. Verso 23. Atended y oíd mi voz, prestad atención y oíd mi palabra. ¿Acaso está el labrador arando todo el día para sembrar, abriendo y rastrillando su tierra? Después de allanar la superficie, ¿no siembra la neguilla o esparce el comino? ¿O echa el trigo en líneas o la cebada en su sitio y la avena en sus lindes? Su Dios le instruye y le enseña cómo ha de hacerlo. Pues no se trilla la neguilla con el trillo, ni se hace pasar sobre el comino la rueda de la carreta, sino que la neguilla se bate con el palo y el comino se bate con la vara. ¿Y el trigo se muele acaso? No, es pisado sin cesar, se hace pasar sobre la rueda de su carro, pero no se muele. También esto proviene del Señor de los ejércitos, cuyo consejo es admirable y cuya sabiduría es grande. No sé, creo que en mi Biblia, respecto a la que ustedes leían, creo que había bastantes cosas diferentes, ¿no? Porque esto es puro lenguaje agrícola de la época. Notaron mucha diferencia en los términos. Me gustaría leer este pasaje del 23, es larguito, pero del 23 al 29 en una versión como la tuya, Manu, o una versión internacional, o una Dios habla hoy. Escuchen, oigan mi voz, presten atención, oigan mi palabra. Cuando un agricultor ara para sembrar, lo hace sin descanso. Se pasa todos los días rompiendo y rastrillando el terreno. Después de que ha emparejado la superficie, no siembra eneldo y esparce comino, no siembra trigo en hileras, cebada en el lugar debido y centeno en las orillas. Es Dios quien le instruye y le enseña cómo hacerlo, porque no se trilla el eneldo con rastrillo, ni sobre el comino se pasa una rueda de carreta, sino que el eneldo se golpea con una vara y el comino con un palo. El grano se tritura, pero no demasiado, ni tampoco se trilla sin descanso. Se la pasan las ruedas de la carreta, pero los caballos no lo trituran. También esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Muchas gracias. Miren cómo cambia el contexto. Por la terminología, donde uno ya se puede imaginar que simplemente la parábola consiste en esto. Y es que él está enseñando a través de esta parábola cómo es el trato de Dios con el pueblo a través de las profecías, o por qué Dios actúa y cómo actúa. Esta parábola, si la tienen ahí, si la pueden subrayar, es una manera en la que Dios explica el trato con el pueblo. Y si es el trato con el pueblo, de alguna u otra manera eso nos llega a nosotros también como hijos de Dios. Que Él tiene un trato razonable con nosotros. Cuando digo razonable es que Él tiene un propósito y un por qué hace lo que hace. Entonces Él les está explicando, o les está tratando de decir, ustedes son como su vida es como una heredad, un arbolito, ¿ya? Un terreno. Ustedes son el arbolito. Yo preparo el terreno. Y si empieza a llover o si empiezan a salir frutos malos, entonces yo, que soy el agricultor, si veo un fruto malo, no he de cortarlo, lo he de cortar.
Y luego cuando lo corto, lloran, gimotean, se quejan y preguntan, Dios, ¿por qué hace esto? Y comienzan a desviarse. Salen 20 frutos malos. Y yo cuando veo 20 frutos malos, ¿qué hago yo sabiendo que soy agricultor? Yo voy a la casetica, saco mis tijeras, corto los fruticos malos. De pronto llega una granizada, entonces los tengo que cubrir. Y quizás ya no es la granizada, sino que le empezó a dar un hongo, porque un frutico le dio por hablar cosas que no eran y empezó a regar un hongo por todos los fruticos. Entonces tengo que tratar duro a ese frutico para rasparle el hongo, la peste, el moho o el níquel o lo que sea, el líquen. Y empiezo a rasparlo y le va a doler y le va a fastidiar, pero no me va a inundar a los otros. Ah, bueno, y si sigue, entonces lo corto. Le voy a podar las hojas cuando se estén cayendo. Eso es lo que Dios nos está diciendo acá en este pasaje. Dios nos está diciendo que Él actúa conforme a las circunstancias. Que Dios actúa conforme a las circunstancias, y conforme a las circunstancias Él actúa, y por eso actúa con su pueblo. Si llevamos esta parábola agrícola a las actividades morales del hombre, es exactamente igual. Donde Dios ve pecado, pues actúa. ¿Por qué? Porque Él no solo está pensando en la fruta inmediatamente, sino está pensando en todos los frutos y todas las cosechas que van a venir después. Donde el pueblo de Israel es su cosecha y Él cuida su cosecha. Y cuando Él actúa es dependiendo de cómo se esté produciendo la cosecha, los tiempos y cómo estén saliendo los frutos. Eso es lo que Él está tratando de explicar. ¿Sí ven qué tan bonito eso? Él les está enseñando a través de esta parábola que el trato de Dios con el pueblo no tiene un sentido muy circunstancial, que no actúa porque sí. Por eso está relacionado con Juan 15. Lee Juan 15. ¿Lo leo? Sí. Creo que va a tener que saber Biblia en la próxima clase. ¿No trabajo? Pero se la sabe. Juan 15, sí, después, pero es de lo de que él poda el fruto cuando Al que no da frutos. al que no da fruto lo corta, o al que da lo Bueno, poda también para que ¿qué relación tiene con este pasaje? Que es una parábola agrícola. Pero en el contexto de este pasaje, la parábola es... Perdón, ¿qué era lo que estábamos leyendo antes de este capítulo, de este pasaje? La piedra angular, la instauración de un reino mesiánico. Había uno basado sobre la ley, pero yo pondré en Sion una piedra, ¿cierto? Que le va a dar sentido a todo esto. Y todo lo que está pasando con el pueblo de Israel es en atención a producir ese reino mesiánico. Por eso Él está dando esta parábola agrícola. Ese es el sentido de esta parábola agrícola. El hecho de la instauración del nuevo reino mesiánico. Entonces, ¿por qué hago yo con ustedes eso? ¿Por qué les digo todo esto? ¿Por qué les envío profetas? Porque estoy preparando una cosecha donde va a haber justicia, una cosecha nueva, una cosecha donde, vamos a leer el texto, cómo va a ser la cosecha que Él está preparando. Dice... Y la gran echará bajo el abrigo de la mentira, y las aguas torrenciales inundarán el refugio. No, esto no. Dice... Pero el que estamos en el que sigue. El anterior. He aquí puesto en Sion por fundamento una piedra probada, piedra angular de precio, sólidamente asentada. El que en ella se apoye no titubeará, y del derecho haré regla, y de la justicia haré nivel. Va a ser un reino de justicia. La justicia que no se ha podido alcanzar ni con los sacerdotes ni con las personas que no escuchan a los profetas. Va a ser una justicia verdadera. El reino mesiánico va a ser completamente justo, porque la justicia no se va a amparar en el ser humano o la sabiduría del mundo, sino en Dios. Eso es una verdadera teocracia. En el reino de Dios, todos los que componemos el reino de Dios vamos a tener la percepción de lo que le agrada o no a Dios a través del Espíritu Santo. Ese es el nuevo reino mesiánico. Para eso está el Espíritu Santo. Y está malo entender como
que se le da un trato a cada quien según lo que es. Pues a la semilla de una cosa se le da un trato. No está mal, está bien. De hecho, eso es lo que está diciendo. Según lo que es, se le va a dar su trato. Según la cosecha, Dios va a actuar con esa cosecha. Completamente. Cada quien tiene un puesto en el reino. Más que un... La cebada en una parte. Sí, pero estamos hablando, más que posición, estamos hablando de la cualidad moral de una persona. Los frutos malos es el pecado y las obras malas. Los frutos buenos, o los que hacen de un fruto bonito, apetecible, es la bondad y las obras del Espíritu Santo. Pero es que según eso, ahí me sale como que es que nosotros no somos jueces, o sea, nosotros acá en tierra tenemos que tratar a todos por igual y Dios es el que se va a encargar. Exactamente. Entonces nosotros no tenemos que hacer distinción. No, nosotros no. De hecho, es un mandato no hacer distinción. La distinción la hace completamente Él. Es Él, por eso Él dice, yo soy el labriego, no ustedes. Nosotros somos como meros comunicadores. Y ya, pero el juicio lo hace Él. Nosotros no sabemos quién es justo, quién no. Creemos saber, o vemos también por sus frutos los conoceréis. Uno sabe quién es fruto, pero no sabe cómo Dios juzga a esa persona. Quizás nos llevemos unas sorpresas bien grandes allá arriba, ¿no? O sea, que lo único que sabe es Dios. Solamente. De hecho, Él es el único que tiene la potestad de juez. Nosotros no podemos juzgar, ni tenemos derecho a juzgar. Uno es como el que avisa ahora con los impuestos de los carros, que había la rebaja como del 10 o del 20%. Hay rebaja de tal fecha a tal fecha, aunque nosotros no sabemos la fecha. Pregonero. Pero nosotros sí pregonamos el mensaje y la gente, hay un tiempo para que crean y ya Dios en ese tiempo se encargará de cada quien. Y nosotros podemos sembrar y esparcir la semilla, pero de nosotros no depende el crecimiento de la semilla. Nosotros podemos germinar otros frutos que estén secos. Les ponemos la semilla, pero el crecimiento depende completamente de Dios. Pero hay algo que se llama iglesia, donde todos se nutren y todos crecen de acuerdo a sus dones y talentos. Todo es muy bonito. Estoy utilizando mucho la palabra bonito hoy. Bueno, vamos. Todo el tiempo. Capítulo 29. Sí. Ay de Ariel. Ariel, ciudad donde acampó David. Ok, aquí en algunas Biblias puede que no esté la expresión Ariel, ¿cierto? Sino Jerusalén. O en todas sus Biblias dice Ariel. En todas. Ok. En la tuya dice el león de Dios. Ariel, entre paréntesis, león de Dios. Interesante. ¿Esa es Valera? No, esa es latinoamericana. Pero mira qué interesante esa latinoamericana que dice eso. Yo ahorita hablo porque está entre paréntesis esa expresión. Ay de Ariel, ay de Ariel. Ariel en esos momentos existe como un asentamiento israelí en Jordania, en Transjordania, ¿cierto? Es una pequeña ciudad, es un asentamiento y es bien bonito. Pero en la antigüedad era difícil precisar a qué se refería con esta expresión Ariel. Pero cuando nos dice ciudad donde acampó David, uno ya puede decir, es Jerusalén, porque fue la ciudad donde David puso campamento, es decir, donde David se estableció. Ese acampó, otras Biblias pueden traducir como se estableció. Habitó. O habitó. Okay. Es que acampó suena más como que fue de paso, yo monté un campamento. Entonces, esta Biblia puede suscitar esa imprecisión, esta traducción mía. Pero mira que la tuya de una vez cierra toda posibilidad, donde él habitó. Pero como ellos estaban acostumbrados a ese idioma nómade, entonces por eso esa expresión acampó, pero significa eso. Añadid a un año otro año, sigan las fiestas su giro. Yo oprimiré a Ariel, y habrá llantos y gemidos, y será para mí como un Ariel. Ok, ¿por qué dice para mí como un Ariel? En mi Biblia. En la de ustedes puede decir altar. Sí, también dice Ariel. ¿En la tuya dice Ariel? Sí. Ok. Vale. ¿Por qué se da esa cosa tan extraña? Porque ustedes han visto en algunos libros de las escrituras que en los deuterocanónicos
el nombre de un que llaman Arcángel Uriel. Sí. ¿Han escuchado ese nombre Uriel? Sí. Ese nombre Uriel está relacionado con Ariel. Y Ariel. Ya se confundió. También es un arcángel. Sí. ¿También es qué? Un arcángel. No. Es Uriel. Uriel es una mala transcripción de este nombre Ariel, ¿ya? Que tiene relación con el altar, como aquel que sostiene el altar o que está en el altar. Casi todos los nombres que terminan en Iel, como Gabriel, Miguel, Daniel, ya llevan un nombre teóforo, o sea, ya llevan a Dios por delante. Iel significa, o él en hebreo significa Dios. El Elohim, Él es Dios. Entonces, la fuerza de Dios, Dios me escuchó, muchas de esas expresiones o esos nombres teóforos que son muy bonitos y también están relacionados con los nombres angélicos. Entonces, esta ciudad Ariel, o Ariel, también algunos judíos, hay discusiones donde, ya vamos a tu versión, donde hablan que es la ciudad del león. ¿Ya? ¿Cómo la tenés entre paréntesis? León de Dios. La ciudad del león, león de Dios. Esta ciudad del león, ¿por qué en la mayoría de Biblias no está esta expresión del león de Dios? Porque si el profeta estuviera hablando de la ciudad del león de Dios, esa sería una expresión victoriosa para hablar de Jerusalén. Cuando en ciertos proverbios se utiliza el león de Dios para referirse a la ciudad santa, siempre se utiliza en virtud de una victoria por parte de Jerusalén, la ciudad majestuosa. Pero en este lado es todo lo contrario. Ay de Ariel. Se está refiriendo al asedio que va a tener por parte de los asirios. Entonces decir el león de Dios ahí sería un poco contradictorio, ¿ya? A menos que fuera en lenguaje irónico, pero no parece ser el contexto de este pasaje. Por eso lo ponen entre paréntesis. Para contextualizar ahí. Para contextualizar, pero sin querer decir qué es exactamente eso, pero lo dejan ahí en entredicho. Como esta Ariel está relacionada también con la ciudad, o significa la ciudad del altar, la ciudad donde se hacen los sacrificios, la ciudad del león, por lo tanto es Jerusalén, en la que todos los autores coinciden que es Jerusalén. No sé si me estoy deteniendo en algo muy pequeño, pero a veces me pasa. Y no tiene nada que ver, Pablo, con que era como la ciudad principal de Judá. Sí, la claro. representación de Judá también. Claro, y donde hacían los sacrificios, por eso dice, y será para mí como un altar. Pero ¿a qué altar se refiere? Sí. El de los sacrificios. Es decir, lo que va a haber es destrucción. Sí. O sea, que no es, por eso el león no encajaría ahí. Verso 3. Y acamparé en círculo contra ti. Te cercaré, te trincharás y alzaré baluartes contra ti. Un ejército invadiendo. Y humillada desde la tierra hablarás, y desde el polvo surgirá tu palabra. Y sucederá que de la tierra saldrá tu voz como la de un fantasma, y del polvo tu palabra como un murmullo. Verso 5. Y será la muchedumbre de tus enemigos como fino polvo, la turba de tus tiranos como paja que vuela, y vendrá esto de repente, en un momento. Serás visitada de parte del Señor de los ejércitos con truenos, estruendo y gran ruido, con huracán, tempestad y llama de fuego devorador, y será como un sueño, como una visión nocturna, la muchedumbre de naciones que combaten en Ariel, que le atacan y embisten su fortaleza y la estrechan de cerca, como el hambriento sueña que come y despierta y está vacía su alma, como sueña que bebe el sediento y se despierta fallecido y su alma sedienta. Lo mismo sucederá a la muchedumbre de todas las naciones que pelean contra el monte de Sión. Es una profecía doble, es una profecía que por sí está trayendo un agravio muy fuerte que va a recibir Jerusalén, pero por el otro hay un consuelo en que esa ciudad va a permanecer como un bastión para Dios. Es como quien dice, a pesar, ya Él les enseñó que Él los cuida dependiendo de las circunstancias, esa tierra que Él edificó y que Él escogió para llevar su nombre, Él se va a encargar de ella.
pero van a pasar sucesos y van a pasar cosas por su propia mano, por la mano de Dios y por las malas decisiones de ellos. Pablo, ¿por qué Sí. le ponen, pues, porque el autor acá, Isaías, le coloca pues, son varios nombres para llamar a Jerusalén? O sea, ¿por qué utilizan varios nombres para referirse a la misma ciudad? Porque le dicen Ariel, Sion. O sea, Lo más probable es que él utilizó la expresión Ariel, y eso es bastante extraño que la haya utilizado, por el significado con altar, por la relación altar. Y no será también de pronto por la perversión en la que estaba la ciudad, porque siempre para ellos, para el judío, el nombre de la ciudad es como santo. Sí, claro, sí, es posible, eso sería bueno como de estudiar, pero tiene mucha relación sobre todo con Ariel, con altar. Es decir, como el altar, ahí donde ustedes ofrecen los sacrificios, ahí ustedes van a hacer el sacrificio. Es algo así como un toquecito ahí fuerte. Espantados, asombrados, ofuscados y cegados, embriagados, pero no de vino, bamboleados, pero no por los licores, porque derramó el Señor sobre vosotros un espíritu de letargo, y cierra vuestros ojos los profetas, y velan vuestras cabezas los videntes. Y toda revelación es para vosotros como palabra del libro sellado, que se da a leer a quien sabe leer, diciéndole: lee por favor esto, y responde: no puedo, el libro está sellado. O se da el libro a quien no sabe leer, diciéndole: lee por favor, y responde: no sé leer. Pablo, esto del libro sellado tiene que ver con Apocalipsis. No, con los libros que los judíos consideran como libros sellados, que como que no tienen el entendimiento completo de ellos, que de hecho la revelación de todos esos libros es Cristo mismo. Tiene completamente relación a eso, porque ellos comprendían esas palabras de él. Y eso es en el contexto, digámoslo así, como analógico, pero en el contexto, digámoslo así, para ellos es todas las profecías que Dios les ha mandado a lo largo del tiempo, y ellos no van a creer. Lo mismo que le pasó a nuestro Señor, que cita Isaías: tienen ojos para ver y no ven, y tienen oídos para escuchar y no escuchan. Tienen entendimiento cerrado, pues, Están sellados a la palabra de Dios. Y recuerden que hace tiempo leíamos en Isaías que entre más se manifestaba la verdad de Dios a las personas, más reacios se volvían. Entre más revelación tenían, más necios se volvían. Era como que si la palabra de Dios, entre más era manifestada la revelación, había más cerrazón de corazón. Y eso es bien extraño. Entre Dios más se revela, más el hombre se revela. Como que más se enorgullece. Exactamente, y más cierra. Culpa de Dios no, Dios está dando la verdad. Al dar Dios la verdad, el hombre cierra su corazón. El hombre que no quiere entender, pero los que entienden tienen vida eterna. Y el Señor dice: pues este pueblo se me acerca solo de palabra. ¿Recuerdan quién dice esto? Mateo 15. Sí, eso me Este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. De nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Mateo 15, del 8 al 9. Y el Señor dice: pues este pueblo se me acerca solo de palabra y me honra solo con los labios, mientras que su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es sino un mandamiento humano aprendido. Por eso he aquí que voy a hacer nuevamente con este pueblo extraordinarios prodigios, y la sabiduría de sus sabios perecerá, y la sagacidad de sus prudentes se eclipsará. Miren este pasaje. Este pasaje lo utilizan en el Evangelio, precisamente Mateo, para explicar cómo nuestro Señor, conociendo el principio de la profecía de Isaías, les mostraba al pueblo de Israel cómo habían caído en la mecanicidad y en el costumbrismo, cómo la espiritualidad y la revelación se puede transformar en costumbrismo o en tradición. Y eso es un peligro que no solamente corría el pueblo de Dios en la antigüedad, sino el que nosotros también tenemos que eludir, tenemos que escapar. Que la revelación de Dios se nos vuelva por costumbre. Que la revelación de Dios a nosotros nos tome como algo consuetudinario, como algo simplemente que yo hago por seguir una norma, una ley.
Y el Señor dice, pues este pueblo se me acerca solo de palabras y me honra solo con labios, mientras que su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es sino un mandamiento humano aprendido. Por eso no todo aquel que se llame creyente verdaderamente lo es. El temor de Dios tiene que venir como algo genuino, un acto genuino del corazón. Temor de Dios significa caminar por Él y querer hacer su voluntad, no significa tenerle miedo. Verso 14. Por eso he aquí que voy a hacer nuevamente con este pueblo extraordinarios prodigios, refiriéndose a la época en que nuestro Señor iba a venir a este mundo, en que el Hijo de Dios iba a estar con nosotros. Nuevamente voy a hacer prodigios, y la sabiduría de sus sabios perecerá. Los levitas, los fariseos y los saduceos que intentaban aprender a Jesús y ponerle tretas mezquinas para confundirlo y confundir a los demás, terminaban siendo los necios. Y las palabras de Jesús eran como espinas en el corazón de esos hombres. Y las personas reconocían que cuando ellos querían ponerle una trampa a Jesús, terminaban saliendo completamente desconcertados. Y la sagacidad de sus prudentes se eclipsará. El famoso tráiganme esta moneda de quién es la cara que ven acá. Cuando les dice, pues yo tampoco, si me dicen eso, le respondo. Cuando en la casa de aquel hombre que abrieron el techo, la techumbre y salió bajaron al paralítico y ellos le quisieron poner una trampa diciendo que, ¿cómo así? Si a Dios solo es lícito perdonarle los pecados. Y él dice, pues, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pues el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Levántese. Y por los dos lados les demostró que Él era Dios. Es muy fácil hablar y decir, tus pecados te son perdonados, pero el levántate y anda va a rubricar, es decir, va a ponerle el sello de que sus palabras eran reales. Porque siempre habla del Hijo del Hombre. Pues el hombre. Porque Daniel, el profeta Daniel, en el libro de Daniel, él tiene una visión. Tiene de hecho dos visiones, en las que él dice que ve a uno como hijo de hombre venir. A alguien con forma de hombre venir, pero no logra identificar quién es. Entonces todos ellos conocían esas profecías, y cuando Jesús decía yo soy el Hijo del Hombre, él estaba de una vez adjudicándose, ese que vio Daniel soy yo. Por eso dice el Hijo del Hombre. Bien. Verso 15. Miren esto. Ay de los que buscan lo profundo para encubrir sus designios. Ay de los que se esconden de Dios, queriendo encubrir sus pensamientos, y para sus obras buscan las tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? ¿Qué perversidad la vuestra? Es que a considerarse como arcilla el alfarero, de suerte que diga a la obra de su hacedor, no me has hecho tú, y la vasija del alfarero no entiende. ¿A qué le recuerda esto? ¿Quién utiliza esta frase? Cuando uno con la herramienta no le dice al que la utiliza que Ajá. Ajá. ¿Quién utiliza esta expresión en el Nuevo Testamento? En el Nuevo. No es Pablo. Pablo en la carta a los Efesios la utiliza. Cuando habla también de vasos de honra y vasos de deshonra. Ajá. Se refiere a este pasaje utilizando el libro de Isaías. Miren pues, hay de los que buscan lo profundo para encubrir sus designios. Esto quiere decir una máscara sacerdotal o una máscara de una dignidad eclesial o religiosa. Entonces, los fariseos, por ejemplo, encubiertos en el cumplimiento de la ley, descubrían la perversidad de su corazón. Entonces, ante los ojos de las personas, eran unos super creyentes porque ayunaban el triple y diezmaban el cuádruple, pero ante los ojos de Dios, su corazón era desnudado, y Jesús les decía, hipócrita, raza de víboras, sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera. Con toda esa sinonimia, adjetivación que utilizaba nuestro Señor, tan terrible para la hipocresía. Hay de los que se esconden de Dios, queriendo encubrir sus pensamientos, y para sus obras buscan las tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? ¿Qué perversidad la vuestra? Es que ha de considerarse como arcilla al alfarero, de suerte que diga a la obra de su hacedor, no me has hecho tú, y la vasija al alfarero no me entiende. Es decir, Dios conoce
el corazón y de Dios no nos podemos esconder. Me gustaría ver este versículo 16, donde dice qué perversidad en otra traducción. ¿Qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Acaso le dirá el objeto al que lo modeló, él no me hizo? ¿Puede la vasija decir del alfarero, él no entiende nada? Exactamente. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios o para escondernos de Dios cuando Él está por encima de nosotros y Él nos creó? ¿O cómo hacer las cosas bien? ¿Cómo nosotros le vamos a decir a Dios qué está bueno y qué está malo? Y eso es lo que el humanismo y el hombre contemporáneo, a través, digámoslo así, del desconocimiento de Dios, está haciendo actualmente. Llamándole a lo bueno malo, a lo malo bueno, y convenciendo a todos que en ese consenso social lo bueno es lo que el hombre cree. La ollita de barro diciéndole al alfarero, miren, yo tengo la razón. Cuando Él nos creó y nosotros somos barro y Él es el alfarero. Nosotros le estamos dando clases de política, ética, moral y espiritualidad a Dios todo el tiempo. De familia, de si un niño tiene que nacer o no. Eso tiene que ver con lo de la nueva era. Tiene que ver más con el humanismo y con el progresismo. Humanismo y progresismo, entiéndase como aquella doctrina en la que el hombre es el fin en sí mismo. Y el posthumanismo. Y el transhumanismo y todo eso. Es que eso todo es derivado de eso. Sí. Eso ya es las ramas más extremas de eso, pero es que allá vamos. Y allá estamos. Ya estamos como llegando más bien. Allá empezamos, sí, desde hace rato. Y eso es lo que nosotros sabemos, por lo que se hace sin uno saber. Sí. Es decir, el hombre ponerse por encima de sí mismo. Yo sé, recuerdan cuando estudiábamos el libro de Apocalipsis, yo creo que aquí solo quedáramos... ¿Quiénes vimos Apocalipsis? Mejor dicho. Güey, madre. Estamos diezmando. Una parte. Somos un equipo SEO. Los sobrevivientes dan. Bien. En Apocalipsis... Eso indica que habló la sabiduría. Sí, eso indica eso. Cuando nosotros estudiábamos el famoso y terrorífico y dramático 666. ¿Y quiénes vieron Daniel? ¿Quiénes vieron Daniel? No, el man. Yo creo que yo, no, Sebas. No, yo creo. Sebas responda. Yo creo que estudié quinto de primaria. Pues eso fue. Pero hay que estudiar Daniel también. Aprendió mucho. De hecho, nosotros estudiamos Daniel para darle un matiz a Apocalipsis. Porque Daniel es un libro apocalíptico del Antiguo Testamento. Yo venía por obediencia, yo no entendía nada. No entendía, pero esa frase es buena porque eso significa... Que ya entiendo un poquito. Bien. Bien. Sí, eso es así. Lo que pasa es que uno a veces va adquiriendo como una manera de hablar y va hablando rápido y cuando se mete en fechas y cosas. Y bueno, entonces miren, lo que iba a decir es con el 666. Recordemos cuando estudiábamos Apocalipsis. El 666, generalmente los números en la Biblia se manejan o tienen relación con los días de la creación. Tiene mucha relación con los días de la creación. Por lo tanto, si yo tomo el día sexto en el que fue creado el ser humano, el hombre, el número 6 en la Biblia va a indicar la acción o algo que tenga que ver en función del hombre en las escrituras. El 7 es el día en que Dios terminó la creación. Como los judíos los israelitas no tenían la palabra perfecto es del castellano y ni siquiera el griego la tenía, eso es castellano. Ellos utilizaban la palabra completo. Entonces para ellos el 7 era el número completo que nosotros le llamamos el número perfecto, pero ellos utilizan el número completo. Así las cosas, el número 7, entonces, como el número en que Dios completó la creación, es el número perfecto para que nosotros entendamos. Jesucristo utilizaba el número 70 veces 7, Jesucristo no, los rabinos, perdonad 70 veces 7, es decir, perdone completamente.
completamente. Siempre. Eso significa 70 veces 7, significa maxificar, hiperbolizar el 7 como para decir, perdone siempre, 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 siempre. Ahora, el 6, 6, 6. Dios creó al hombre en el día 6. Y Juan dice, y es un número de hombre, como para resaltar que se está refiriendo a 6 en virtud de hombre. El 666 significaría así las cosas, el hombre exaltado en sí mismo, el hombre endiosándose. Pero eso también no tiene relación con el número de la bestia y... Sí, claro. Sí. Sí, claro. Es que ese número de la bestia, el falso profeta y todo eso, porque eso es un cuento. Digo, cuando es un cuento es una historia larga, no es que sea mentira. Significa como una ideología, una persona que va a esparcir una ideología y alguien que va a tener una autoridad que va a seguir esa ideología y le va a imponer. Entonces, ese 666 significa el ser humano exaltado a la máxima expresión. ¿Qué si no es el humanismo eso? Ya no necesitamos a Dios. Dios es un concepto filosófico medieval de dinosaurios, de viejitos retrógrados, de Torquemadas y de la Inquisición, de gente mentecata, de tontos, de cerrados. ¿Por qué pensaban todo eso? Pues porque... Por todo eso que ha dicho Isaías, porque teniendo oídos no escuchan y teniendo ojos no ven. Suelo decirlo al revés, entonces lo pienso antes. ¿Qué ocurre? Entonces el 666 es una ideología en la que el hombre se exalte y el hombre determine su propia, entre comillas, evolución. De hecho, ya me estoy metiendo con cosas que no valen la pena. No, ¿qué mandó a decir eso, Pablo? Pero el presupuesto o el supuesto del transhumanismo del que estaba hablando Sebastián, es decir, ellos dicen, el ser humano, la evolución del ser humano ya llegó hasta el Homo sapiens sapiens. Nosotros de aquí no podemos pasar. El ser humano llegó hasta lo máximo que biológicamente puede llegar. De aquí allá en adelante ya no existe más evolución. El chimpancé llegó hasta Homo sapiens sapiens y voilà, hasta aquí llegamos. Pero la razón nos dice que nosotros podemos guiar nuestra propia evolución, porque ya la biología hizo su trabajo. Ahora nosotros vamos a determinar qué es lo que queremos ser. Por lo tanto, entonces vamos a hacer investigaciones genéticas, vamos a trabajar nuestro propio genoma, vamos a descubrir la fuente de la eterna juventud, porque es que nosotros morimos, vamos a hacernos implantes neurales, quieres tener memoria, de qué color quieres que te salgan tus hijos, y se van a empezar a crear como dos nuevas especies, los que tienen posesión de cosas, dinero y la capacidad de dirigir su propia evolución, y los que se quedaron en ser Homo sapiens sapiens, porque a fin de cuentas pues este mundo es del que pueda pagar lo que necesite. Y el transhumanismo aboga por eso, porque el ser humano empiece a hacer eso, y no estamos muy lejos de eso. Ya hay muchos pensadores escribiendo y grupos pisando fuerte hablando de transhumanismo. Y fuertes, pues, o sea, no cualquier peludo por ahí. Infiltrados, y en la política, y con dinero. Y la meta del transhumanismo es el posthumanismo, pues, que es peor todavía, eso es ya como el hombre hecho Dios. Sí, claro, es el superhombre de Nietzsche. Exacto. A eso ellos quieren llegar. No necesitamos a Dios, ser nuestro propio hombre, nuestro propio Dios. El 666 es el ser humano elevado al estatus de no te necesito, Dios, yo dirijo mi propio destino. Me muero cuando yo quiera, entonces ordenarse todo. De hecho ya lo hacemos. Me parece muy particular, pues porque es 3, la Trinidad. Exactamente. Sí. Y también hay una Trinidad extraña en la bestia, el falso profeta y el anticristo. Pablo, el anticristo sí es verdad que va a venir. Lo que pasa es que el anticristo en algún momento va a tener, digámoslo así, como cierto grado de encarnación. Me refiero a cierto grado de personalización. Una persona que lo va, digamos que lo va a llevar así, pero el anticristo como tal es una ideología, es un espíritu. ¿Ya?
O sea, pueden haber varios anticristos. Hay muchos, y han habido y van a haber, y hay anticristos. Todo aquel que niegue, que diga ser cristiano y niegue la resurrección y de que Cristo vino en carne, ese es un anticristo. Y lo dice el apóstol Pedro en su carta. Entonces estamos llenos. Completamente llenos. Pero va a llegar un momento de la historia en que ese espíritu esté rebotado en una masa crítica terrible. O sea, que un ateo tal vez sería un anticristo. Sí, ¿cierto? para mí sí. Un ateo. Porque No, él niega, porque no cree en Dios ni nada de eso. No y lo niega acepta. todo eso, sí, y resucitó y tal cosa, y le dicen a uno una cantidad de cosas. Y lo que ella dice, estamos llenos de anticristos, porque hay muchos ateos. Pues madre. Yo le ganaría. Le digo pues que... Pero en su buen tiempo, porque si están en mal tiempo, cambia, sus cosas cambian y bastante. Sí, eso. He tenido la experiencia de varias gente. Para entender esos falsos profetas delante de las iglesias que llevan a otras doctrinas que no son Falsa. sanas, todo eso. No solamente, hay de en todo. Hoy escuché algo que me entristeció mucho de un sacerdote jesuita en unos videos muy fuerte y muy reconocido, hablando sobre ciertas cosas muy tristes de la resurrección de Cristo. Y no es el mismo que ya había escuchado antes, es otro, en español. ¿Y qué le está pasando? Y está esparciendo el germen de la no resurrección de Cristo. El antrax. Y eso es jesuita. El antrax. Pero es que suelen ser muy irracionales. Como. Suelen ser no espirituales. Exacto. Creen que eso es una Ya ni metáfora. siquiera es que uno diga muy racionales, sino que Son es que ya filósofos salen de la fe. cristianos, son filósofos cristianos, simpatizantes, no son verdaderos creyentes. Uno no puede ser creyente y no creer en la resurrección. Dicen que no No estudian, no, la estudian sin el espíritu. Como dice Pablo, si usted dice eso, seríamos los más desdichados de la tierra. ¿Y entonces por qué no dejan seguir siendo sacerdotes? No lo entiendo. Pues porque no quieren seguir. ¿Sabes que lo mismo me pregunto yo? Yo también me estaba Muy triste. preguntando lo mismo. Pero si no resucitó según la teoría de Sería una pendejada. No, según ellos, la resurrección, sí, resucita en ti. Resucita en ti, en tus obras, en el ejemplo, en todo eso. Entonces le dan otro alcance a la resurrección cuando fue tan enfático los evangelistas de meter el dedo en la llaga. Es que gracias a la incredulidad de Tomás, nosotros tenemos la evidencia. Nosotros a veces le tiramos muy duro, pero gracias a eso él nos mostró que resucitó en carne. Y de hecho los evangelios de la Pascua de toda esta semana han sido Claro, de la resurrección física de Cristo. Y de todos los encuentros que tuvieron. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Y en eso sí parece que muchos no leyeran la escritura. Si Cristo no resucitó, ¿qué? Van a nuestra fe. Somos las criaturas más desdichadas de acá. ¿Y eso está escrito? Esa parte está escrita. Si Cristo no resucitó, No tiene sentido, es que no tiene sentido. Yo no entiendo eso, Pablo. Yo entiendo que pasa lo que dice el profeta Isaías. Aunque tienen ojos no ven, no entienden. Pero es que una persona dedicada a Dios, Pablo, y que no entiende. ¿A qué Dios está dedicada? Al Dios de su razón, de lo que Él crea entender o no. Cuando tu Dios es tu razón, estás perdido, porque la razón está muerta en la carne, mas el Espíritu debe vivificar la razón. Y mi razón cobra sentido cuando el Espíritu Santo está alineado con mi razón. De lo contrario, si mi razón no está sometida al Espíritu, yo no puedo llamarme un ser espiritual, sino un mero homo sapiens sapiens. Pablo, qué pena, tú acabas de mencionar a Tomás, ¿cierto? El apóstol. Es que Cuando Tomás de Aquino, no. Cuando Cristo resucita, él dice, dicen que resucitó y él no cree. Entonces él dice, hasta que yo no meta mi mano en su palma y mi dedo en su palma y mi mano en su llaga, no creeré. Y se le aparece a Cristo y le dice, venga, hágalo. ¿Se dan cuenta lo delicado de eso? Y no por alcahueta, sino porque eso nos iba a servir mucho a todos nosotros. Exacto. Pero entonces ahí sí se está aplicando el tema de la teocracia. O sea, también en el tema de digamos que en los rangos altos de la iglesia, o sea, no pueden dejar pasar una cosa, es una aberración, eso es horrible. O sea, pues a mí sí me parece una aberración, es horrible. Y la palabra aberración me parece que incluso es suave.
No, Pero pasa Incluso es en todas suave las para lo que esferas es. del cristianismo, o sea, ¿Cómo? no es solo un sacerdote jesuita, pasa, lo puede decir un pastor. Sí, no, yo simplemente puse un ejemplo. Ejemplo de uno. Pasa mucho en todas las esferas de la iglesia. Es decir, hay anticristos en todas partes, camuflados. Pero ¿cómo los detectas? Enseñando perversidad, enseñando que Cristo no resucitó, enseñando que los milagros no existen, Que la fe no existe. que la fe no existe, que los dones del Espíritu que eso es invento, enseñando que el apóstol Pablo no era apóstol. Hay iglesias que se han separado y han cortado, han mutilado las cartas del apóstol Pablo. Porque no aceptan la gracia y porque quieren ganarse el cielo por sus propios méritos y mutilan las cartas de Pablo. Hay iglesias que dicen que tú no puedes pecar y el que lo está diciendo es el más responsable, yo creo que de revisar muy bien su vida y sus pensamientos. Y son personas de apariencia de benignidad. Que el que ha nacido de nuevo no peca. Exactamente, eso es peligrosísimo, porque el que dice eso tiene que sostenerlo con sus obras y eso, bendito sea el Señor. Eso es ¿Cómo va a ser? Una responsabilidad muy grande. Obvio es imposible, porque te Al hombre, no, ese tiene que tener una triple vida por ahí. Para el hombre imposible, para Dios es posible. No, porque se lo cree. O sea, de hacerse sus propias leyes, sus propias Cree que es perfecto. Lo único que pueda decir, para uno aceptar eso, lo único que puede hacer es que es pecar y que no es pecar, ¿cierto? hacerse sus propias leyes de pecado. Es muy complejo, eso es muy complejo, pero es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, Pablo, qué pena. ¿Me podrías indicar cómo se llama el personaje? Vamos a ver, ¿Y de dónde es? Venga, No, ponga en conoce- YouTube cualquier cosa, padre hablando mentiras. No, pues ya, no. ¿Y de dónde es? Colombiano. español. pero- No recuerdo el apellido, la verdad no recuerdo el apellido. Pero tiene ¿Qué fue lo que dijo? Que Habla mucho sobre la resurrección y todo eso, y sobre todo en la Pascua estuvo hablando, pero no recuerdo, es un sacerdote español y sé que es jesuita, no recuerdo el apellido. De verdad no recuerdo, no es que quiero ser prudente, es que no recuerdo. ese curita dijo, Y también conozco otro que sí sé el nombre de acá, pero ese sí, me lo guardo. Y también dice lo mismo. porque yo no soy juez, pero sí soy juez de lo que dice. No de la persona, pero sí de lo que dice. Yo he hecho cabeza Y he escuchado en mi eso. parroquia. Y- porque yo si no me pierdo la misa de la resurrección. Y yo no me acuerdo cuál. En la parroquia de nosotros. Y sí, y es Jesús resucitó en usted. Pero, Es que eso es cierto. Adicional, o sea, Pero es que no, pero eso quizás lo dijo de verdad. Es que Jesucristo resucitó, pero resucitó en usted y está dentro de nosotros, sí. Pero al decir eso no está negando que Él resucitó en carne. Este personaje del que yo estoy hablando sí está negando la resurrección en carne. Y lo dice puntualmente. ¿Y en qué se basa él para decir eso? En sus propios razonamientos. Nada más que en eso. Se le mete En su incredulidad se O basa. sea, que no tiene vida Falta espiritual. de fe. Se basa en su base. Sí, porque es que, pues hablando de todo esto. En que eso no encaja dentro de su sistema racional. Lo que no encaja dentro de mi sistema racional, entonces yo lo mutilo. Como quisieran hacer su propia Biblia. Exactamente, yo escuché también alguna vez a un hombre diciendo, no, lo del Mar Rojo, no, eso fue un charquito, eso era un escupitajo, eso no era así, eso no pasó, eso es una analogía del paso de la esclavitud. No, es que También uno escuchaba tiene eso, alrededor que de uno eran mitos y mucha cosas gente así. viendo exactamente lo Sí. mismo. Eso es muy terrible. Alrededor de uno, así, cuáles milagros, cuál Trinidad, a ver, ¿por qué no le explica? ¿Por qué Sí. no? Eso es así. O los milagros de Jesús, por ejemplo, no, es que de pronto en esa época el milagro es que tú cambies tu vida y que comiences a comportar bien, eso es un milagro. Pero es que milagro es que una persona se sane, milagro es que un demonio salga, eso también es un milagro. Y ese cambio también es un milagro. Y ese cambio también es un milagro. de hecho, este día me pasó algo muy charrera que estaba hablando con un amigo mío que es médico, no quiere decir que todos los médicos sean así, pero empezamos como a hablar, entonces yo le estaba como explicando más o menos, no sé qué, el grupo, dónde iba, y llegamos al tema de los milagros, y obviamente decía,
Y siquiera no llegaste al de La Plata. Entonces me decía como, pues obvio no existe, entonces yo le digo, listo, entonces como tú como médico explicas algo que ya habían dicho que no tenía cura, no sé qué, no sé qué. Me dijo, no, es que simplemente en la medicina no todo está escrito y después de haber dado un diagnóstico, las cosas pueden cambiar, porque en el cuerpo todavía no está completamente como descubierto. Pero sabes Una que interesante salida. no, y en los médicos pasa mucho, yo pienso lo que pasaba con Aarón y con Moisés en Egipto contra los sacerdotes de Egipto, Claro. que Tenía la Abraham, contra. sí, Moisés hacía algo por el poder de Dios y ellos tenían sus trucos para asemejar replicarlo. eso mismo. Entonces, ahora sí, por ejemplo, no sé, hace tiempo era imposible que una persona se sanara de SIDA, ¿cierto? Pero en este momento en Israel unos médicos ya descubrieron la cura contra el SIDA. Entonces no lo van a ver como un milagro de Dios, sino no, es que era algo que por los límites de la ciencia no se había descubierto todavía y ahí se dio pues como una confluencia de casualidades y una sanidad. Entonces ellos siempre van a buscar la excusa para no creer en las cosas de Dios. Por lo que decía Pablo, su misma incredulidad los lleva a eso. Su fe es no creer. Pero mire que también hay muchos médicos que ya lo desahuciaron y dicen, lo único que te salva es un milagro. Y utilizan eso y decían eso los Muchos. Se encuentran con milagros muy sencillos. Y creen. Sí. De hecho, hace 2 años que estuve en la clínica del Country allá en Bogotá, orando por unos niños enfermos, varios de los médicos que estaban allá comenzaron a abrirse a Dios por ver un milagro en una niña. Y ahora están caminando con Dios y preguntan y se meten con Dios y comienzan a ver. Uno de mis primos médico también un poco reservado y comenzó a ver el trato de Dios con él cuando él empezó a abrirse a él y ya es un hombre que hay que ponerle aquí en silencio por todos los mensajes que manda de Dios en los chats. Entonces, Silenciar por un año. pero porque vio el milagro. ¿Y qué? Silenciar por un año. No mostrar notificaciones. Y no muestran Y en todo su display siempre es Dios tal cosa y eso. Qué ternura. Ah, sí, lo que dice él, o el médico de las Américas, que sirvió para la canonización de la La madre de María. Les toca dar fe de eso y decir, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Y me ha tocado ver muchos que han doblado rodillas después de presenciar un milagro. Y eso es muy bonito. Es Y que es donde que, y es que milagros hay muchos. abunda el pecado, la necesidad. Sobreabunda la gracia. Entonces a los médicos se encuentran con milagros cada rato. Ellos son una población muy vulnerable a ver milagros. Pues es que ahora, pues, referente a lo que Santiago iba a decir, que de un tío pues que se salvó, y sí, vea, iba a quedar, no voy a caminar, se va a morir en 3 meses, y no tenía salvación, y lleva como 10, y cuando lo vieron entrar con un caminador, dijo, oiga, no sé qué está haciendo ahí, y empezó a llamar médicos, mira, este fue el de. ¿Y qué pasó? Que los exámenes, que como era tan grave, los llevaron pues a muchas partes, en toda parte dio malo. Entonces decían, no, eso fue que equivocar. Claro. Exactamente. Es la fe en no creer. Todos Es tenemos una fe, fe. pero digamos en que la Eso es endurecer el corazón. Tengo las evidencias, pero es que mi Dios es mi razón. Mi Dios no es ese. Como mi Dios es mi razón, es la razón la que me va a decir a mí qué fue lo que pasó. Cuando acabe la clase, les cuento algo referente a eso. Ya acabó la clase, vamos a orar. Ah, enseguida los cuento. Voy al baño y escucho, porque estoy que tienen que exploto. ver. Ay, Pablo. Eso es increíble, sí, tan gráfico. Nos imaginamos el reguero aquí. Tomé casi un litro. Vámonos para allí, vámonos para allí. Señor, te damos gracias por tu amor, Señor, porque has estado acá. Atento, Señor, inspirando a cada corazón que se ha manifestado. Gracias por el don de haber creído, Señor. Porque viendo el mundo como está, creer, Señor, es un milagro que cada vez se hace más grande. En un mundo donde no te reconocen, donde no te aceptan, donde no te quieren. Donde han decidido no caminar de tu mano. Porque simplemente no acorde con su razón. Razón que de antemano tú nos diste para que te buscáramos, Señor.
y te amáramos con toda ella y te buscáramos con todo nuestro corazón, que el mundo tiene alejado de ti, Señor. Mas nosotros que te hemos escuchado y te hemos recibido, Padre, ayúdanos y danos la gracia para manifestarte de manera poderosa y milagrosa hacia los demás, para que viéndote en nosotros se antojen del Padre que camina con nosotros, Señor, y que nos ha adoptado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Quedamos en el